Hola, bendiciones. Somos No Temas Oficial. Este es nuestro segundo podcast que vamos a subir a través de nuestro canal de YouTube. Así que siéntete bienvenido de estar en este lugar, porque verdaderamente quiero que sientas el calor fraternal, que sientas esa amistad que nosotros venimos a entregarte, ¿no? Gratuitamente, de una manera digna, de una manera genuina para ti. Así que siéntete bienvenido, porque hoy hemos preparado algo tan hermoso para ti, y para eso también invitamos a este gran varón de Dios que está a mi costado, el gran Germán Aliz. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Hermano. Dios te bendiga, Germán. Te bendigo. Amén. Y bendigo a todos los oyentes en el nombre de Jesús. Reciban Amén. la bendición de Dios, recibimos la bendición de Dios. Amén. Y vamos a tocar un tema muy importante, Amén. que es clave en el futuro de cada uno. Amén. Y es indispensable poder considerar esto, ¿eh? Exacto, porque de esta decisión tan importante se va a jugar Amén. luego nuestro futuro. Amén. En nuestro ministerio, el llamado que tenemos para con Dios. En lo profesional, en lo laboral, En todos los ámbitos de la vida. En lo espiritual, en todo. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? La ayuda idónea. El unirnos correctamente con la persona que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por eso hablábamos que de ahí parte nuestro futuro también en el ministerio, en el ministerio que Dios nos dio. Amén. Porque a cada uno de nosotros, dice la palabra, que se nos fue dado un ministerio, se nos fue dado un don del Espíritu Santo para desarrollarlo en la voluntad de Dios. O sea, y para desarrollar el ministerio, el don que Dios tiene con cada uno de nosotros, qué mejor que con una ayuda idónea que vaya, ¿no? Un yugo igual, parejo. Sí, Germán. Y lo importante de que las personas que nos puedan escuchar, yo sé que van a haber jóvenes, adultos también, que capaz han tomado malas decisiones. Vamos a ponerlo de una manera directa, Germán. Nosotros, como siempre hablamos por la radio, somos humanos, y en nuestra humanidad, en nuestros débiles pensamientos, muchas veces tomamos malas decisiones, Germán. Y esas malas decisiones afectan a nuestra familia, afecta a todo nuestro alrededor, y es importante que no importa si tomaste malas decisiones en cuanto a lo familiar, capaz vienes de una ruptura amorosa, capaz no conociste al Señor y saliste de un divorcio, y hoy quiero por la palabra del Señor enseñarte que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios que se acuerda de ti, y obviamente Dios quiere verte acompañado, Dios te quiere ver acompañada a ti, pero hoy en esta palabra que tenemos preparada con este varón magistral del Señor, yo quiero que tú puedas verdaderamente abrir tu corazón, puedas abrir tu mente, y que el Espíritu Santo pueda darte dirección, Germán. Es importante la dirección de Dios. ¿Tú qué opinas sobre la dirección de Dios para que tú puedas elegir a ese hombre o esa mujer, ¿no? Amén. Como decía mi hermano, ¿qué nos dejó Dios? Nos dejó su palabra. Amén. Y tenemos un versículo clave. Amén. Para el tema de hoy que estamos tratando. No sé si lo leemos ahora. Le metemos. Se encuentra en el segundo libro a Corintios, que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, a partir del versículo 2, versículo 6, del 14 al 16, y luego el primero del 7. En el nombre de Jesús lo leemos, en el nombre de Jesús lo leo, en el poder, lleno del poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Dice el santuario de Dios. Todos nosotros somos santuario de Dios, somos templo de Dios. Dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, o sea, con incrédulos, pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay, dice, de la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia de Cristo con Belial? Dice: ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? Dice: ¿y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Dice: porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos
y separaos, dice el Señor, dice, y no toquéis lo inmundo, dice, y yo os recibiré y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice, así que amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Acá la palabra nos deja clarito, o sea, dice la palabra qué acuerdo hay del creyente con el incrédulo. Como un acuerdo entre la luz y las tinieblas, no puede haber. Exactamente. Sí. Un ejemplo, si se uniera un creyente con una no creyente, el creyente Amén. el sábado a la noche Sí. va a estar queriendo descansar para ir a la mañana Sí. al culto, a la iglesia, a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a inquirir de su palabra, a llenarse del Espíritu Santo, mientras que la no creyente va a estar queriendo salir a algún boliche, o sea, no sería un yugo igual. Germán, Y sería un problema. Imagínate- Y hasta en la salvación. imagínate un ejemplo, ¿no? Van a haber gente que nos estén escuchando que también son mujeres. Imagínate que tú conoces una persona atractiva, Germán. Tú conoces una mujer espléndida, hermosa, pero cuando tú le dices, vamos a buscar a Dios, vamos a acercarnos a Dios, te dice, no quiero saber nada porque no creo en Dios. ¿Tú qué harías en ese caso? Yo, sinceramente, Sinceramente. lo digo sinceramente en el nombre de Jesús, Amén. primero no llegaría a una relación así. ¿Por qué? Primero, Sí. dice la Estás palabra, cuidando tu vida. dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros. Sí. Y el Espíritu Santo nunca te va a añadir algo que sea para alejarte de Dios. Sí. Es más, cuando venga algo que te resulte atractivo Sí. y que a tus ojos realmente sea lo mejor, Sí. el Espíritu Santo te va a decir no. Sí. Porque el Espíritu Santo es Dios. Muchos, los que no por ahí conocen la palabra, el Espíritu Santo es Dios mismo, Sí. es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué es importante, Germán, hacer que el Señor nos dé dirección para saber quién sí y quién no? Porque el único que sabe todas las cosas, lo que Germán hace cuando nadie le ve, Exacto. el único que sabe lo que Andrei hace cuando nadie le ve es Dios. Exacto. Entonces Dios, sabiendo todas las cosas que la otra persona hace, Dios no te va a dar una persona que te atrase. Dios no te va a poner en tu vida una persona que te derrumbe, no. Dios, si te va a colocar una persona es para impulsarte, no solamente en cuanto a lo laboral, a lo universitario, sino en lo espiritual, Exacto. en las cosas de Dios. Entonces, yo quiero que en las personas que nos estén escuchando puedas descartar y puedas saber si hay algo que te está alejando de Dios, ¿no? Si hay una persona que tú estás conociendo, pero esa persona no está dispuesta de conocer a Dios, no estés más ahí y no pierdas tu tiempo, porque la palabra es clara y Dios va a colocar en tu vida una persona idónea. Por eso la palabra habla, ¿no? Justamente, Germán, de una ayuda idónea, porque una ayuda que es, cuando una persona está tambaleando, esa persona va a venir y te va a empujar ¿a quién? A Jesús. Exacto. Germán. Y dice ¿no? la palabra, Amén. cuando habla de los yugos, ¿no? Se refiere, ¿no? El tiempo antiguo, ¿no? Dice que cuando los bueyes trabajaban, se le ponían los yugos. En el campo, ¿no? Exactamente. ¿Para qué? Para que vayan parejos, Sí. ¿no? Sí. Entonces, cuando habla del yugo, habla de que la pareja tiene que ir, ¿no? A la par. Sí. No puede estar uno por delante y el otro por detrás. Sí. Entonces, ¿qué Sí. quiere decir esto? Como decía mi hermano, si nosotros estamos, un ejemplo, orando, buscando la palabra, esa persona también va a estar a la par nuestra, Sí. orando, buscando la palabra, ministrándonos en la presencia de Dios, Sí. evangelizando, predicando el evangelio. Entonces, eso quiere decir el yugo igual, Sí. de ir a la par. Y a la par, ¿sabes que viene a mi mente, Germán? Una sola mente, un Exacto. solo pensamiento, un solo proyecto. Si, por ejemplo, Germán Dios le concede una mujer idónea, ¿no? Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y esa persona idónea va a tener ideas de hacer algún emprendimiento, va a querer hacer o servir a Dios en la iglesia. Entonces Germán también va a estar a la par.
va a tener el mismo pensamiento de esa persona, y obviamente esos pensamientos se unen, y obviamente al final, ¿cómo acaba? Bien las cosas. Las cosas empiezan a salir de gran bendición, Dios empieza a ayudar, empieza a prosperar, y obviamente ese futuro matrimonio va a ser de gran bendición, no solamente para su familia, sino para las personas que lo rodean, Germán. Amén. Y hay algo muy importante. Como la naturaleza de Dios es la fidelidad, sí, la persona que Dios te dé en la naturaleza de Dios, en la voluntad de Dios, sí, te va a ser fiel. Sí, sí, sí. Te va a bendecir. Sí, ¿por qué? Sí. Porque la naturaleza de Dios está en ella. Sí. Entonces, si ella le es fiel a Dios, sí, al serle fiel a Dios, te va a ser fiel a vos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque está el temor de Dios. Por eso la palabra acá dice, perfeccionando, ¿no?, la santidad, sí, en el temor de Dios. Y importante a todo esto, ¿no?, de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Ya estamos hablando, vamos a hablar de muchos puntos, Germán. Hemos hablado el primer punto, que es el ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que nosotros hacemos y si le somos fieles a Dios o no. Exacto. Entonces Dios nos va a recompensar porque Él va a ver el actuar de esa persona, y Dios nos va a colocar a nosotros una persona que nos bendiga, que nos ayude. Pero también tenemos que considerar algo, Germán, el tiempo, ¿no? El Exacto. tiempo de espera. Y yo, siendo sincero, he visto muchos casos que por no haber esperado el tiempo de Dios, ¿sabes qué trajo como consecuencia? Que todo se echa a perder. Dios te puede revelar, Dios te puede decir que sí, pero si tú no esperas el tiempo del Señor, eso puede causar una devastación en tu vida. Y Dios es un Dios de procesos, no es un Dios que hace todo ya, ¿no? Capaz nosotros en nuestra humanidad estamos mal acostumbrados y queremos que todo sea rápido, ¿no? Pero Dios en ese transcurso está perfeccionando, está procesando a esa persona, y nosotros tenemos que dejar al Señor procesar a esa persona para que cuando llegue a tu vida, Germán, pueda ser una gran bendición, Germán. Es más, la misma palabra de Dios nos enseña, sí, y dice que Dios hizo todo perfecto en su tiempo. O sea, lo perfecto viene en el tiempo de Dios. Sí. Y dice la palabra de Dios, ¿no?, en el libro de Romanos, que nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, ¿no?, en la palabra de Dios. Sí. Dice, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. Sí. Dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, sí, agradable y perfecta. Sí. O sea, acá vemos las tres cualidades de la voluntad de Dios. Sí. Buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, como decía mi hermano, si Dios ya te dio el ok, espera el tiempo de Dios. ¿Para qué lo tenés que esperar? Sí. Para lo bueno, para lo agradable, sí, y para lo perfecto. Porque sí, dice la palabra que Dios hizo todo perfecto en su tiempo. Y hay que dejarlo trabajar al Señor. Exacto, sí, exacto, porque no solamente Dios trabaja en la vida de uno, y está trabajando en la vida del cónyuge también. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios parejo. Sí, sí. Y por eso el otro día justo mi pastora hablaba cuando Dios le habló al profeta Jeremías y lo hizo ir a la casa del alfarero, sí, y lo hizo mirar cómo el alfarero trabajaba, ¿no? Sí. Y dice la palabra que se echó a perder lo que el alfarero estaba hecho, pero el alfarero no tiró y agarró otra masa, sino que de la misma masa el alfarero dice que trabajó y hizo algo, y Dios le dice a Jeremías, ¿no haré así yo con la casa de Israel? O sea, ¿no hará Dios así con nosotros y con nuestra cónyuge? De trabajar, de moldearnos, ¿para qué? Sí. Para que cuando nos unamos, sí, ¿no?, en matrimonio, sí, haya unidad. Exactamente, sí, y hayamos sido pulidos, trabajados y formados por Dios, ¿para qué? Para ser de bendición el uno al otro. Amén, amén, amén. Y es importante justamente eso, ¿no?, el ser moldeados de parte del Señor, porque ya, imagínate, Germán, que Dios te dice que sí, que Dios te dice, mira, el tiempo va a ser ¿no? Pero ahí está el problema. Muchas personas se desesperan, ¿no? Y yo quiero también hacer un llamado de conciencia a las personas que están conociendo a Cristo. Cristo, cuando te llama, es para que tú puedas purificarte más, tu vida pueda cambiar, y evidentemente no tienes que andar desesperado. La única manera para que Dios pueda ayudarte en medio de esa desesperación, Dios
utilizó muchas estrategias como el ayuno para que esos pensamientos carnales de lujuria, muchos pensamientos más, puedan desvanecerse, no puedan aflorar en tu vida y eso traiga como consecuencia adelantarse etapas y que por lo tanto puedas acabar mal, ¿no? Y que esa relación que quizás vino de parte del Señor al final nada. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, saber esperar el tiempo y ser guiados por el Espíritu Santo, Germán. Y yo quiero hacerte una pregunta ya que estamos hablando justamente de la ayuda idónea, ¿no? ¿Tú qué piensas de esas personas que se empiezan a relacionar, ¿no? Hablando de relaciones íntimas antes del matrimonio, cuando se junta un hombre y una mujer en una relación de noviazgo? ¿Tú qué piensas al respecto de todo eso? ¿Eso es verdaderamente una gran ayuda idónea? No, se están destruyendo el uno al otro. ¿Por qué? Sí. Porque dice la palabra que Dios, como hablamos, que Dios hizo todo perfecto en su tiempo. Sí. Dios el sexo lo hizo para el matrimonio. Sí. Lo hizo para el ayuda, para el matrimonio. Sí. O sea, cuando el hombre está teniendo sexo Sí. fuera del matrimonio, dice la palabra que está fornicando. O sea, y la fornicación es un pecado de muerte. Sí. Porque en el libro de Gálatas, cuando habla y dice... Porque dice, ningún fornicario o adúltero o avaro que es idólatra, Sí. dice, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso acá lo que se está jugando Sí. es la salvación. Sí. Pongamos un ejemplo. Sí. Dos personas fornicando Sí. y la persona parte de esta vida, Sí. pierde su salvación por no haber estado en la voluntad de Dios. O sea, qué serio que es esto. Sí. No es cualquier cosa. Sí. O sea, está en juego nuestra salvación. Sí. Porque dice la palabra que nada impuro, nada inmundo va a heredar el reino de Dios. Sí, sí, es importante justamente eso, ¿no? Saber que en cualquier momento nosotros podemos partir, Germán, ¿no? Y que nosotros siendo jóvenes, adultos, en cualquier momento nosotros no somos dueños de nuestras vidas. El dueño de nuestra vida, ¿quién es? Jesús. Es más, Y Jesús, el cual es el dueño de nuestra vida, nos va a dar algo bueno y algo que nosotros podamos utilizarlo para bien, no para mal, no para desaprovecharse, ¿no? Porque la palabra misma lo dice, cuando una persona toca a otra persona en cuanto al cuerpo y empiezan a tener relaciones íntimas, dice que trae consecuencias y obviamente Dios no va a mirar con agrado esa relación, ¿no? Es por eso que yo escuché en muchos lugares diciendo, varón, Dios me confirmó que es esta mujer, por lo tanto, como ya es mi mujer, ya es mi princesa, yo la toqué porque total, va a ser mi esposa, ¿no? Entonces, ese es un error garrafal que muchas personas están considerando y no tiene que hacer de esa forma, Germán. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? Imagínate, Germán, Dios te dice varón, varón de Dios, varón esforzado, valiente, ya tengo tu mujer idónea, ¿no? El Señor le dice, mira, Germán, tu persona va a ser esta mujer llamada ta. Dios yo ya aprobé esta relación, pero tú tienes que andar cuidadosamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Capaz que Germán se quiere adelantar a los hechos, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas sobre esas decisiones, Germán, que muchos adolescentes, jóvenes e incluso adultos están tomando? ¿Qué piensas al respecto sobre estos adelantos? pienso que se juega el futuro de la relación. Y hay algo muy importante que están en las cartas que Pablo le escribía a las iglesias. Dice la palabra, ¿no? Que muchos, ¿no? Por fornicar y por pecar deliberadamente y por participar de la Santa Cena del Señor indignamente, esto lo tenemos que hablar, dice que muchos se habían enfermado y dice, como dice mi hermano, y que muchos ya dormían, o sea, habían partido. O sea, ¿esa era la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios era que se hubieran mantenido en santidad y se hubieran mantenido sanos y fuertes en el nombre de Jesús, pero a causa del pecado, dice que muchos andaban enfermos, porque el pecado nunca va a traer nada bueno, siempre va a traer enfermedad, muerte y todo lo malo, y dice que muchos ya dormían, o sea, muchos habían partido de esta vida. Entonces, qué cuidado tenemos que tener, ¿no? Porque si Dios ya nos perdonó toda nuestra vieja vida, ¿no? Y muchas veces habiendo conocido la palabra, ¿no? Y Dios nos perdonó y ahora tuvimos un encuentro con Jesús, con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tenemos que tener? Todos los sentidos encendidos y abiertos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para mantenernos en santidad. Y cuando Dios nos entregue el matrimonio, estemos en matrimonio, ahí sí disfrutar de la sexualidad que la creó Dios.
porque Dios la creó. ¿Para qué? Para que el hombre se goce con su esposa, para que la esposa se goce con su esposo y se multipliquen en la tierra, dice la palabra. Es más, lo primero que Dios le dijo cuando hizo al hombre y a la mujer, les dijo, no, fructifíquense, les dijo, multipliquen. O sea, dentro de la bendición de Dios está que nos fructifiquemos, que nos multipliquemos, gozándonos con nuestra esposa y la esposa gozándose con su esposo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el tiempo perfecto de Dios, en la voluntad de Dios, en el matrimonio, Dios hace perfecta todas las cosas para que el hombre y la mujer disfruten de lo que Dios creó. Y hay algo que siempre viene a mi mente, Germán, que Dios hizo todo perfecto, ¿no? Dios tiene un diseño para nuestras vidas de una manera tan perfecta. Dios lo diseñó para que nosotros obedezcamos, y esa obediencia que trae como consecuencia la bendición, podamos disfrutar de esa persona que Dios nos va a dar en algún momento dentro del matrimonio, y que nosotros podamos justamente consagrarnos en ese tiempo, ¿no? Dios te puede revelar, te puede decir, pero yo invito que no te adelantes, que puedas tomar con seriedad este asunto, porque no te hablamos del que yo creo, nosotros vamos a hablar de nuestro testimonio, Germán. Nos hemos guardado para el Señor, no para agradar a la gente, sino para agradarlo a Dios. Amén. Entonces esa consagración que nosotros hemos hecho ante el Señor es porque verdaderamente sabemos que viene algo grande, algo hermoso para nuestras vidas, pero eso hay que tomarlo con suma responsabilidad. Y la soltería, Germán, no es para desaprovecharla, para irme a la fiesta, para irme de parranda, a hacer esto, el otro, o hacer cosas que antes no hice. No, la soltería es para que nosotros podamos verdaderamente dedicarnos a Dios, Germán. Es algo muy hermoso que quizás muchos jóvenes no logran comprender, pero la soltería, Germán, en Cristo es una gran bendición. Por lo menos yo siempre hablo con Germán, que está acá a mi costado, y hablamos, ¿no?, de lo que Dios está haciendo, el gozo que Dios nos da, la felicidad que Dios nos da cuando predicamos la palabra. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Yo sé que capaz tú estás esperando mucho, y capaz que la persona que nos está escuchando quiere, ¿no?, una persona, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido solos? No vamos a mentir. Muchos de nosotros nos hemos sentido solos y hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando? Pero hay una promesa que Dios te da. Sigue resistiendo, porque lo que viene para tu vida es bueno. Todo lo que va a venir para la vida de Germán y para mi vida va a ser una gran bendición, pero Dios te manda a resistir en estas épocas, porque antes de que venga la gran bendición, Germán, tiene que haber resistencia. Aquel que se mantiene fiel a Dios, que va a traer como consecuencia la bendición Amén. De Dios. Amén. El libro de Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Exacto. Dice, porque después Dios le dará la corona de vida. Amén. Y dentro de la corona de vida, hablamos de la salvación, pero dentro de la salvación, dentro de esa corona de vida que es la salvación, está tu esposa, tus hijos, tu descendencia, que eso es corona también. Eso es una corona de parte de Dios. Sí, y ¿sabes qué viene a mi mente, Germán? ¿Cuántas familias que nos van a escuchar te has rodeado de personas que, no sé, tú quizás has vivido en una familia disfuncional, solamente de papá o de mamá, y Dios quiere romper con esos patrones, porque el diseño de Dios es un papá, una mamá y los hijos, ¿no? Exacto. Y esa es la bendición de Dios, pero capaz tú que me estás escuchando has venido de esas generaciones, ¿no?, de disfuncional, que las personas no haya unidad en las familias, que hayan peleas en las familias, y Dios quiere cortar con todas esas cosas, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios, cuando te va a bendecir verdaderamente, es porque lo va a hacer y te va a sorprender, y Dios va a cortar con todo repetición del pasado, ¿no, Germán? Y yo creo eso, que Dios tiene un diseño perfecto para tu vida, para mi vida, pero Dios en esta época, justamente como hablábamos, la consagración, acercarnos a Dios, porque en esta época es para que nosotros podamos tener más conciencia de Dios, y que nosotros podamos aprovechar este tiempo, ¿no? Porque el tiempo pasa, Germán, el tiempo pasa, pasan los años, pasan los meses,
¿Y qué estamos haciendo nosotros? No estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, yo hago un llamado de atención a las personas que nos estén escuchando, que este es un tiempo para aprovecharlo, para dedicarse a Dios, y lo demás, como hablábamos en unos episodios antes, vendrá como añadidura, tu familia, tus hijos, eso que tú no has tenido quizás, ¿no? Una familia unida. Dios quiere darte una familia unida, pero en este tiempo dedícate a Jesús, Germán. Amén. Y como recién decía mi hermano y hoy hablábamos, la importancia de unirnos, que lo vamos a repetir, Sí. De unirnos en un yugo igual. Sí. Y no quiere decir que, porque está dentro de la iglesia, entonces no. Sí. Otro error, sí. Otro error. Sí, o sea, tiene que ser si antes hablábamos, ¿no? Los hombres de Dios tenían exactitud en Dios, en los que Dios le mostraba. Los profetas profetizaban tal cosa, y así como profetizaban, así exactamente se cumplía en el tiempo que ellos decían de parte de Dios, ni antes ni después. Ahora, ¿cuánta exactitud tenemos que tener hoy en día nosotros, que tenemos como intercesor a Jesús, ¿no? Sí. El sacrificio perfecto, porque dice que Jesús hizo un solo sacrificio para siempre, y ahora está como intermediario entre Dios y nosotros. ¿Cuánta exactitud tenemos que tener hoy nosotros en que Dios nos hable lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Y como decía mi hermano, si Dios nos dice espera. Y si Dios nos dice sí, es tal persona, ya tenemos que estar listos. Dios dijo que es tal persona, esperar en el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para que lo que Dios nos habló, lo que Dios nos habló se cumpla en el tiempo perfecto de Dios. Y tú hablabas algo muy importante, Germán, y sé que también personas cristianas nos van a escuchar, ¿no? Andrei, estoy yendo a una iglesia. Yo he conocido una hermosa mujer, seguramente me vas a decir, porque va a la iglesia, va a ser mi mujer. No necesariamente es así, ¿no? Y nosotros tenemos que enfatizar muy bien esto, ¿no? No porque vaya a la iglesia significa que es una persona íntegra, porque todos tenemos fallas, pero muchas veces las personas pueden estar haciendo cosas indebidas, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que abrir nuestro corazón a cualquier persona, así sea que vaya a la iglesia. Obviamente tiene que ser cristiana, en el orden de Dios. No estamos descartando eso. Estamos diciendo que tiene que ser cristiana, pero no necesariamente la primera persona que tú veas es la persona que Dios ha preparado para tu vida. Pero sí es importante que hasta que no sepas qué es lo que tienes que hacer, tienes que estar orando, ¿no? Exacto. Porque la respuesta, Germán, la respuesta que Dios da viene a causa de ¿qué? De la oración, ¿no? Exacto. La oración trae como consecuencia respuestas de Dios, Germán. Y no importa si llevas años orando, si Dios te mostró algo y hace años que estás orando y Dios te confirmó que esa es su voluntad, perseverá. Perseverá y perseverá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos va a llevar a la perseverancia. Y si nosotros leemos los evangelios de Jesús, los que perseveraron en Jesús fueron los que recibieron el milagro. Y tenemos uno de los casos muy particulares, que fue cuando la hija de Jairo muere. Jairo va a buscar a Jesús. En el medio de todo ese proceso se aparece la mujer del flujo de sangre, pero Jairo permaneció al lado de Jesús. Aun cuando vinieron y le dijeron, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, Jesús le dijo, cree solamente. O sea, Jairo no se separó de Jesús. ¿Y qué fue el producto de que no se separara de Jesús? De que luego Jesús fuera a la casa de Jairo, entrara a su casa, sacara afuera a todos los que realmente se lamentaban y lloraban, y Jesús le resucitó su hija. Hizo el milagro, ¿no? Hizo el milagro. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? La perseverancia. Y no alejarnos deJesús. Siempre apegados a Jesús, nuestra mirada en Jesús, y eso que va a producir el milagro. Y yo invito a esas personas que nos están escuchando, no te frustres, ¿no? Porque a veces la perseverancia en Dios o perseverar en los caminos del Señor no es fácil, Germán. Ya hemos hablado que nosotros, por lo menos a mí y tú también, Germán, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? Sobre a veces que nos sentimos frustrados porque capaz que no sucede a nuestra forma, Germán, ¿no? Pero
Lo importante es la perseverancia y no decir, bueno, el Señor ya se olvidó de mí, ya no quiere saber nada de mí, no me da respuesta, no veo fruto a mis oraciones. A esa persona no la conozco, ya está, hago de la mía, me mando, como dicen, ¿no? Acá en Argentina, me mando la macana y listo. No, Dios está buscando de ti perseverancia. Exacto. Y que en este tiempo puedas, justamente hablábamos en la parte inicial, consagrarte a Dios, porque Dios está buscando tu vida. Dios, yo sé que si te has cruzado con este programa, no es por mera coincidencia. Yo sé que Dios tienes planes con tu vida y Dios sabe la necesidad que hay en tu corazón de sentirte acompañado de una persona que verdaderamente bendiga tu vida. Así que hoy quiero llamarte a esa reflexión, que si tú estás pasando una etapa de soledad, déjame decirte que Dios tiene la medicina para tu vida, pero en este tiempo dedícate a Dios, dedícate, porque te hablamos por nuestra experiencia. No es que alguien nos contó, sino que eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, dedicación. Dios quiere que tú te dediques a Dios y Dios va a traer como consecuencia la añadidura. Así que nos vamos despidiendo, que espero que haya sido una gran bendición este programa. Acuérdate que somos No Temas Oficial. Puedes suscribirte, puedes darle like, puedes compartir este video por todas tus redes sociales. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Bendiciones.